Mis padres priorizaron vacaciones a mi graduación de medicina, recibiendo un frío mensaje de mi madre: todavía no eres doctora. La oradora principal me reconoció ante 10.000 por la ausencia de mi familia, narrando mi historia. Mi teléfono estalló con llamadas. Mi nombre es Maya Brooks. Tengo 28 años. El día exacto en que me gradué de una de las escuelas de medicina más prestigiosas del país, me senté en un estadio masivo rodeada por más de 10,000 familias vitoreando, sosteniendo un mensaje de texto de mi madre que me heló la sangre. Miré a través del mar interminable de padres orgullosos, ramos de flores, letreros hechos a mano, gente llorando, riendo, celebrando. Luego miré hacia la primera fila, donde los 4 asientos VIP reservados para mi familia estaban completamente vacíos. Mis padres, Robert y Diane Brooks, habían decidido no venir. No por una emergencia, no por un vuelo retrasado. Eligieron no venir. En cambio, volaron a las Bahamas con mi hermana menor, Ashley, para celebrar que había alcanzado los 10,000 seguidores en su página de estilo de vida en redes sociales. Mientras estaba sentada allí, sofocándome en mi pesada toga doctoral, tratando de mantenerme entera mientras extraños me vitoreaban, mi teléfono zumbó. Un mensaje de mi madre enviado a través del costoso wifi del crucero. Disfruta tu ceremonia. Maya, estamos junto a la piscina tomando cócteles. No hagas un gran problema por nuestra ausencia. No es como si ya fueras una doctora de verdad. Todavía te queda la residencia. Me quedé mirando la pantalla, leyéndolo una y otra vez. Una parte de mí quería llorar. Otra parte quería desaparecer. Pero, sobre todo, sentí algo familiar. Esa aceptación silenciosa y entumecida. Porque durante 28 años, había estado tragándome momentos como este, excusándolos, minimizándolos, fingiendo que no dolían. Pensé que haría lo mismo hoy. Sentarme durante la ceremonia, sonreír educadamente, fingir que todo estaba bien. Pensé que mi familia, una vez más, se saldría con la suya haciéndome invisible. Pero entonces la oradora principal subió al escenario, la doctora Evelyn Carter, una cirujana pediátrica de renombre mundial, brillante, respetada y conocida por tener absolutamente cero tolerancia a las tonterías. Se acercó al podio, miró a la enorme multitud y luego directamente a las cámaras que transmitían la ceremonia en vivo. Lentamente, cerró su discurso preparado, se inclinó hacia el micrófono y dijo algo que hizo que mi mundo entero se detuviera. Dijo los nombres completos de mis padres en voz alta en una transmisión en vivo. En cuestión de segundos, mi teléfono comenzó a vibrar incontrolablemente. Llamadas, mensajes, notificaciones inundando. Algo acababa de suceder. Algo grande. Y lo que la doctora Carter acababa de decir estaba a punto de destruir todo lo que mis padres habían pasado sus vidas construyendo. Mi familia vivía según un sistema que nunca se mencionaba en voz alta, pero que lo controlaba todo. Era un marcador silencioso. Mi padre, Robert Brooks, era un estratega corporativo de alto nivel que trataba a nuestra familia como una de sus carteras de inversión. El tiempo, la atención y el afecto no se daban libremente. Se asignaban en función del retorno. Mi madre, Diane, era igual de calculadora a su manera. Todo su mundo giraba en torno al estatus social, los eventos privados y la despiadada jerarquía de su círculo del club de campo. Para ella, las apariencias lo eran todo. Y en ese mundo, solo una persona importaba realmente, mi hermana menor, Ashley. Ashley era exactamente lo que mis padres querían presentar al mundo. Tenía un cabello rubio impecable, una personalidad encantadora sin esfuerzo y una presencia magnética que atraía la atención dondequiera que fuera. Sabía cómo reír en los momentos adecuados, posar para las fotos correctas y decir exactamente lo que la gente quería escuchar. No era particularmente motivada. Evitaba cualquier cosa que requiriera verdadera disciplina. Pero nada de eso importaba en nuestra casa porque era visible y la visibilidad lo era todo. Cada pequeña cosa que Ashley hacía era tratada como un gran logro. Cada cumplido que recibía era amplificado. Cada éxito menor era celebrado como si fuera historia en ciernes. Yo, por otro lado, existía en algún lugar en segundo plano, callada, enfocada, académica, invisible. Me mantuve al margen de sus juegos sociales.
No tenía interés en impresionar a extraños ni en ascender a círculos que no me parecían reales. Y por eso, me volví irrelevante. Permítanme contarles un momento que lo explica todo. Cuando yo tenía 16 y Ashley 14. Ella participó en un concurso de talentos escolar local, realizó una rutina de pop muy coreografiada. Su canto estaba ligeramente desafinado. Su ritmo no era perfecto, pero quedó tercera. ¿Tercera? Cuando anunciaron su nombre, mi padre saltó de su asiento en medio del auditorio como si acabara de ganar un campeonato mundial. Estaba aplaudiendo, gritando, completamente abrumado de orgullo. La noche siguiente, alquiló toda la sala trasera de uno de los restaurantes italianos más caros de la ciudad. Había al menos 25 invitados, familiares, amigos, socios de negocios, personas del círculo social de mi madre. Un pastel personalizado gigante estaba en el centro de la sala con la cara de Ashley impresa en glaseado. Mi padre dio un largo discurso sobre su poder estelar natural y cómo estaba destinada a algo extraordinario. Todos aplaudieron. Todos la admiraron. Y yo me senté al final de la mesa, comiendo mi pasta en silencio. Ni una sola persona me hizo una pregunta. ¿Ni una? 2 años después, fue mi turno. Había pasado cada momento de vigilia inmersa en libros de texto, esforzándome más allá del agotamiento porque sabía una cosa con absoluta certeza. La educación era mi única salida. Me gradué como la mejor de mi clase. Valedictorian, un GPA perfecto, puntuaciones de exámenes impecables, una beca académica completa para una de las universidades más competitivas del país. Por una vez, no había ambigüedad, no había lugar para restarle importancia, ni forma de fingir que no era significativo. Durante la ceremonia de graduación, me paré en el podio frente a casi 2,000 personas. Mis manos estaban firmes, mi voz clara. Hablé sobre la resiliencia, sobre la disciplina, sobre construir un futuro cuando nadie cree en ti todavía. La multitud aplaudió. Algunas personas incluso se pusieron de pie por un breve momento. Me permití creer que tal vez esto sería suficiente, que tal vez esta vez mis padres finalmente me verían. Cuando terminó la ceremonia, caminé por el campo sosteniendo mi diploma firmemente en mis manos. Escudriñé a la multitud hasta que los encontré de pie cerca de las gradas. Mi padre miraba su teléfono, revisando correos electrónicos como si esperara que comenzara una reunión. Mi madre se ajustaba las gafas de sol, apenas prestando atención a nada a su alrededor. Caminé hacia ellos, mi corazón latiendo más fuerte con cada paso. Este era el momento. Este tenía que ser el momento. Pero cuando los alcancé, mi madre no sonrió. No me abrazó. Ni siquiera dijo felicidades. Soltó un pequeño suspiro irritado y dijo, Maya, tu discurso fue demasiado largo. Usaste tantas palabras complicadas. Honestamente, hizo que la gente perdiera el interés. La próxima vez, trata de ser un poco más atractiva como tu hermana. Solo me quedé allí de pie. Ashley, que apenas había aprobado sus clases de segundo año, me dio una pequeña sonrisa divertida. Me dio una palmadita en el hombro como si fuera una niña que había hecho todo lo posible pero no había entendido el punto. No hubo celebración, ni cena, ni reconocimiento. Condujimos a casa en silencio. Esa noche, me quedé sola en la cocina comiendo sobras frías directamente del refrigerador mientras el sonido de las risas de la televisión resonaba desde la sala de estar. Nadie me llamó por mi nombre. Nadie me preguntó cómo me sentía. A nadie le importó. Subí, cerré la puerta de mi habitación y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. Esa fue la noche en que algo dentro de mí finalmente cambió. Comprendí con absoluta claridad que no importaba cuánto me minimizara, nunca ganaría su aprobación. Así que dejé de intentarlo. En cambio, tomé una decisión. Si se negaban a verme, entonces me volvería imposible de ignorar. Apuntaría tan alto que no podrían apartar la vista, por mucho que quisieran. Ese fue el momento en que elegí mi camino. Iba a convertirme en cirujana pediátrica. Desde ese momento, dejé de buscar aliento. Lo reemplacé con disciplina. Me lancé a mis estudios premédicos con un nivel de intensidad que rozaba la obsesión.
Mientras otros estudiantes equilibraban las clases con la vida social, yo eliminé todo lo que no me hacía avanzar. Fui voluntaria en un hospital infantil, pasando largas horas observando a los médicos trabajar, memorizando cada detalle, cada decisión, cada momento de cuidado. Me uní a laboratorios de investigación exigentes que me llevaron al límite. Mis fines de semana desaparecieron entre pilas de libros de texto de química orgánica tan densos que parecían imposibles de conquistar. No bajé el ritmo. No miré atrás. Mientras yo pasaba noches enteras en la biblioteca, sobreviviendo con cafeína y determinación, Ashley tomó una decisión muy diferente. Abandonó el colegio comunitario después de un semestre. Dijo que la educación tradicional limitaba su creatividad y anunció que iba a convertirse en una influencer de estilo de vida en línea. Mis padres no la cuestionaron. No la desafiaron. Invirtieron en ella. Le compraron cámaras caras, equipo de iluminación profesional y guardarropas enteros de ropa de diseñador. Pagaron por todo. Su apartamento, su coche, su vida diaria, todo para que pudiera tomar fotos cuidadosamente seleccionadas de sí misma bebiendo café helado en cafés estéticos. Mientras tanto, yo trabajaba turnos largos y agotadores en una cafetería del campus solo para pagar las tarifas básicas del laboratorio. Pero me dije a mí misma que valdría la pena, porque tenía una meta. Entrar en una de las mejores facultades de medicina no era solo sobre mi futuro. Era una prueba innegable de que tenía valor, de que importaba. Creí que era el único logro que no podrían desestimar. Así que, soporté todo lo que hizo falta para llegar allí, el MCAT, las interminables entrevistas, la presión constante, y luego una tarde lluviosa de martes a principios de primavera, todo cambió. Estaba sentada sola en mi pequeño apartamento fuera del campus cuando apareció la notificación de mi correo electrónico. Lo abrí y ahí estaba, una carta de aceptación oficial de uno de los 5 mejores programas médicos del país. Por un segundo, no pude respirar. Luego caí de rodillas al suelo y lloré. No lágrimas silenciosas, no lágrimas controladas, sino verdaderas lágrimas abrumadoras de alivio, cada noche sin dormir, cada sacrificio, cada momento de duda. Todo había llevado a esto. Imprimí la carta en papel grueso y limpio como si fuera algo sagrado. Salí y compré una botella de vino con los últimos $20 que tenía, y conduje directamente a la casa de mis padres para la cena del domingo. Crucé la puerta principal y olí el familiar aroma de la cocina de mi madre por primera vez en años. Me permití sentir algo peligroso. Esperanza. Realmente creí que este iba a ser el momento en que todo cambiaría, que finalmente me verían, que finalmente reconocerían en lo que me había convertido. Esperé hasta que todos estuvimos sentados en la larga mesa de comedor de caoba. Mis manos temblaban ligeramente mientras deslizaba la carta de aceptación sobre la superficie pulida hacia mi padre. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esperaba que él sonriera, que se levantara, que dijera que estaba orgulloso. En cambio, el momento que siguió casi destruiría todo lo que acababa de luchar tan duro por construir. La habitación se sentía pesada. El olor a carne asada y vino llenaba el aire. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa, cortando su comida con la misma precisión fría que usaba en sus negocios. Mi madre hablaba casualmente sobre alguien en su club de campo que había usado el atuendo equivocado en un evento de caridad. Y yo me senté allí esperando. Ashley apenas levantó la vista de su teléfono en todo el tiempo. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla, escribiendo, desplazándose, deteniéndose solo para suspirar dramáticamente como si estuviera manejando algo increíblemente importante. Cuando los platos finalmente fueron retirados, metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta. Estaba limpia, de color crema, perfecta. Dentro estaba todo, mi carta de aceptación, mi futuro, los documentos de ayuda financiera que se interponían entre yo y todo por lo que había trabajado. Respiré hondo para estudiar mis manos y deslicé la carpeta por la mesa hasta que se detuvo junto a la copa de vino de mi padre. Entrar a la escuela de medicina no solo era difícil. Era casi imposiblemente caro, incluso con el apoyo académico por el que había luchado. Los costos restantes eran abrumadores: matrícula, vivienda, libros de texto, tarifas de laboratorio. Todo sumaba una cifra que no podía alcanzar sola. Tenía 22 años.
Había pasado toda mi vida adulta estudiando y trabajando en empleos mal pagados solo para sobrevivir. No tenía el historial crediticio necesario para asegurar esos préstamos por mi cuenta. Necesitaba un aval. Eso era todo. No les pedía que pagaran nada. No les pedía dinero. Les pedía acceso, una firma, la forma más pequeña de apoyo que me permitiera avanzar legalmente. Mi padre miró la carpeta. No la abrió. No la tocó. Solo la miró fijamente el logotipo en relieve de la portada como si fuera algo distante y sin importancia. Luego tomó su servilleta, se limpió la boca lentamente y me miró. Su expresión era fría. Calculada. ¿Qué es esto exactamente, Maya?, preguntó. Es mi carta de aceptación, dije, incapaz de ocultar la sonrisa que se dibujaba en mi rostro. Entré en uno de los mejores programas médicos del país. Voy a especializarme en cirugía pediátrica. Señalé ligeramente la carpeta. Los documentos detrás son para préstamos federales y privados. Solo necesito que los avalen para poder asegurar la financiación antes de que comience el semestre. El silencio llenó la habitación. Esperé. Esperé una sorpresa, orgullo, algo, cualquier cosa. Pero en cambio, mi padre extendió un dedo y empujó la carpeta hacia mí. Ni siquiera la abrió. Se deslizó por la mesa y se detuvo justo delante de mí. No podemos asumir ese tipo de responsabilidad financiera, Maya, dijo con calma, como si estuviera revisando una propuesta fallida. Tu madre y yo hemos revisado nuestras finanzas cuidadosamente. Esto es demasiado riesgo para nosotros ahora mismo. Por un momento, pensé que lo había entendido mal. Necesitarás retrasar tu inscripción, continuó. O considerar una carrera profesional más asequible. Mi mente se quedó en blanco. Riesgo, repetí, mi voz quebrándose ligeramente. Papá, esto no es un riesgo. Voy a ser doctora. Pagaré cada céntimo de esos préstamos yo misma. Solo necesito tu firma para empezar. Me incliné hacia adelante, mis manos apretándose contra la mesa. Si no aseguro esta financiación, pierdo mi lugar. Pierdo todo por lo que he trabajado. Mi madre soltó un largo suspiro irritado y agitó lentamente el vino en su copa. Baja la voz, Maya, dijo bruscamente. Estás siendo increíblemente egoísta en este momento. Solo piensas en ti y en tus caros pequeños planes académicos. En ese momento, estaba pensando seriamente en levantarme de esa mesa y cortar lazos con ellos por completo en ese mismo instante. Si estuvieras en mi posición después de todo lo que dijeron e hicieron, ¿habrías hecho lo mismo? Si estás de acuerdo con esa elección, deja un 1 en los comentarios. Realmente quiero saberlo. Necesitas entender que esta familia tiene otras prioridades en este momento. Miré a mi madre, segura de haberla oído mal. Otras prioridades, repetí lentamente. ¿Qué podría ser más importante que su hija entrando en una de las mejores escuelas de medicina del país? Ese fue el momento en que Ashley finalmente levantó la vista de su teléfono. Me sonrió. No amablemente, no con orgullo, sino con condescendencia. Bueno, ya que preguntas, dijo ligeramente, echándose el pelo sobre el hombro. Lanzaré mi marca de estilo de vida y bienestar el próximo mes. Va a ser enorme. Venderé piezas de hogar curadas, suplementos, todo a mi audiencia. Mamá y papá me están apoyando como inversores principales. Mi padre se enderezó ligeramente. Claramente complacido. Así es, añadió. Hemos reestructurado algunos de nuestros activos para proporcionar a Ashley el capital de $50,000 que necesita para lanzarse correctamente. Construir un negocio requiere una inversión inicial seria, Maya. La estamos posicionando para el éxito a largo plazo. Mi madre asintió con la cabeza, completamente satisfecha con la explicación. Así que nuestro crédito y finanzas están totalmente comprometidos en este momento, dijo. No podemos asumir nada más. Por un segundo, no pude moverme. El aire de la habitación se sentía delgado, como si algo hubiera sido succionado de él. Estaban sentados allí tan tranquilos, tan confiados, como si lo que decían tuviera perfecto sentido.
Estaban dispuestos a entregar a Ashley $50,000 en efectivo para un negocio que aún no existía. Pero se negaron a firmar un papel que me permitiría convertirme en doctora. Estaban financiando su ilusión mientras llamaban a mi futuro una responsabilidad. Y en ese momento, finalmente comprendí que esto nunca había sido sobre dinero. Se trataba de control. De asegurarse de que nunca me convirtiera en algo que no pudieran ignorar. No levanté la voz. No discutí. No lloré. Simplemente me incliné hacia adelante, recogí la carpeta y la guardé en mi bolso. Entiendo, dije en voz baja. Mi voz ni siquiera sonaba como la mía. Entiendo exactamente cuál es mi lugar en esta familia. Nadie me detuvo cuando me levanté. Nadie me llamó por mi nombre. Salí de esa casa y no miré atrás. Y por primera vez en mi vida, supe la verdad. Estaba completamente sola. Sin apoyo, sin red de seguridad, sin familia. Si quería esta vida, tendría que luchar por cada centímetro de ella sola. A la mañana siguiente, fui directamente a la oficina de ayuda financiera e hice lo que miles de estudiantes desesperados se ven obligados a hacer cada año. Firmé mi nombre en préstamos privados de alto interés que no requerían un aval. Las tasas de interés eran brutales. Cada firma que estampaba en esos documentos se sentía como si estuviera entregando pedazos de mi futuro a los bancos. Pero no dudé. No tenía el lujo de la vacilación. Necesitaba ese asiento. Necesitaba ese futuro. Los préstamos cubrían la matrícula. Nada más. Ni alquiler, ni libros de texto, ni equipo de laboratorio, ni comida. Así que encontré otra forma de sobrevivir. Solicité un trabajo como técnica de emergencias médicas nocturna. Y durante los siguientes 2 años, mi vida se convirtió en una prueba de resistencia que no estaba segura de que ningún ser humano pudiera superar. Mientras mis compañeros de clase pasaban sus fines de semana viajando, relajándose o estudiando en caros apartamentos pagados por sus familias, yo vivía en un estado constante de agotamiento que nunca desaparecía. Mi alarma sonaba a las 6 de la mañana. Me sentaba en conferencias, laboratorios y simulaciones clínicas hasta última hora de la tarde, forzando mi cerebro a absorber información incluso cuando sentía que se estaba apagando. Luego me apresuraba de regreso a mi pequeño apartamento, me desplomaba durante 3 horas de sueño y me despertaba en la oscuridad. A las 8:30 de la noche, me ponía mi uniforme de EMT, me ataba las botas pesadas y me adentraba en un mundo completamente diferente. Desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, trabajaba en una ambulancia. Lo veía todo. Accidentes automovilísticos que retorcían el metal en formas irreconocibles. Lesiones violentas. Personas en su peor momento, las más frágiles, las más desesperadas. Mi ropa llevaba el olor antiséptico, sudor y café rancio. Durante los raros momentos en que la radio se callaba, me sentaba en la parte trasera de esa ambulancia helada bajo luces parpadeantes, revisando tarjetas de estudio con manos temblorosas. Química orgánica, anatomía, farmacología. Sobrevivía con café de máquina expendedora y pura adrenalina. Perdí peso. Las ojeras se instalaron permanentemente debajo de mis ojos. Dejé de existir fuera del trabajo y la escuela. No tenía tiempo para hacer amigos. No tenía dinero para seguir el ritmo de nadie, incluso si lo hacía. Me convertí en algo intermedio. No del todo estudiante, no del todo persona, solo algo que avanzaba porque tenía que hacerlo. Hubo noches en que me quedaba bajo el agua caliente de la ducha después de un turno, dejando que me cubriera mientras intentaba mantenerme en pie. Algunas veces lloraba. No fuerte, no dramáticamente, solo en silencio porque estaba demasiado cansada para hacer cualquier otra cosa. Y cada vez que se me pasaba por la cabeza la idea de renunciar, de llamar a mi padre, de admitir que no podía hacer esto sola, recordaba su cara, tranquila, desdeñosa, segura. Recordaba a Ashley sonriendo mientras hablaba de su boutique, y esa rabia me mantenía en marcha. Un día más, un turno más, un examen más, hasta que finalmente mi cuerpo llegó a su límite. Era el invierno de mi segundo año, las 4 de la mañana. Acabábamos de dejar a un paciente de trauma crítico en el hospital universitario más grande de la región. Mi uniforme estaba empapado en sudor.
Mis manos aún temblaban por la caída de adrenalina. Y en menos de 4 horas, tenía un examen importante de farmacología. Apenas podía ver con claridad. Tropecé en una sala de descanso quirúrgica, un espacio tranquilo generalmente reservado para médicos de alto nivel. Yo no pertenecía allí. Pero no me importó. Solo necesitaba 10 minutos. Me senté, abrí mi libro de texto y traté de concentrarme en las palabras que tenía delante. Vías celulares, mecanismos, detalles. Lo había estudiado 100 veces, pero mi cuerpo cedió. Mi cabeza cayó hacia adelante sobre las páginas y me quedé dormida. No sé cuánto tiempo estuve dormida, pero me desperté de repente, no por el ruido, sino por la presencia. Alguien estaba de pie sobre mí. Me incorporé rápidamente, el pánico me invadió de golpe. Pensé que estaba a punto de ser reportada, amonestada, expulsada del programa antes de que siquiera tuviera una oportunidad. Me froté los ojos y levanté la vista, y todo dentro de mí se detuvo. De pie al otro lado de la mesa, sosteniendo una taza de café negro, observándome con una mirada intensa e inquebrantable, estaba la doctora Evelyn Carter, la cirujana más temida y respetada de todo el hospital. Y en ese momento, no tenía idea de que conocerla estaba a punto de cambiarlo todo. La miré completamente congelada. Doctor. Evelyn Carter. Si nunca han escuchado su nombre, no entenderían el peso de ese momento. No solo era respetada. Era legendaria. La jefa de cirugía pediátrica, el tipo de cirujana cuya investigación estudiábamos, cuyas técnicas memorizábamos, cuyo nombre tenía autoridad en cada pasillo del hospital. Ella había escrito los mismos libros de texto de los que intentaba aprender. Y tenía una reputación tan aguda como su mente. No toleraba errores. No toleraba la debilidad. Los residentes le temían. Los asistentes la respetaban. Nadie la cuestionaba. Y en ese momento, estaba de pie sobre mí mientras yo acababa de estar durmiendo sobre un libro de texto en una habitación en la que ni siquiera se suponía que debía estar. Me levanté de la silla tan rápido que casi derribo la mesa. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Lo siento mucho, doctora Carter, dije rápidamente, mi voz inestable. Acabo de terminar un transporte y tengo un examen en unas horas. Solo me senté un minuto. Me iré ahora mismo. Ella no respondió. No levantó la voz. Simplemente bajó un poco su café y miró el libro de texto abierto delante de mí. Luego señaló la página. Explique la vía celular y el mecanismo de acción de un antagonista del receptor beta-1 adrenérgico en un paciente pediátrico con taquicardia. Su voz era tranquila, pero no había lugar para la vacilación en ella. Durante una fracción de segundo, mi mente se quedó completamente en blanco. Todo lo que pude sentir fue miedo. Pero luego algo más tomó el control. Memoria muscular. Todas esas noches en la ambulancia, todas esas horas estudiando agotada, respiré hondo y comencé a hablar. Expliqué la unión al receptor, la reducción del AMP cíclico, los efectos posteriores sobre los canales de calcio, la disminución de la frecuencia cardíaca a través de la acción cronotrópica negativa. Las palabras salieron más rápido, más claras, más fuertes. No me detuve, no durante 2 minutos completos. Cuando terminé, la habitación quedó en silencio. Me quedé allí de pie, esperando que me despidiera, que me dijera que no pertenecía allí, que había cruzado una línea. En cambio, sucedió algo inesperado. El más pequeño indicio de una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Me estudió. Realmente me estudió. Mi uniforme gastado, el agotamiento en mis ojos, la forma en que todavía intentaba mantenerme en pie a pesar de todo. ¿Por qué una estudiante de medicina de segundo año trabaja a tiempo completo en turnos nocturnos?, preguntó. No dudé. Porque tengo que hacerlo, dije simplemente. No expliqué a mi familia. No justifiqué nada. Solo dije la verdad. No tengo un aval para mis préstamos. Estoy cubriendo todo yo misma. El trabajo en la ambulancia paga mi alquiler y mis libros. Ella no interrumpió. Solo me observó por un largo momento. No dijo nada. Luego hizo un pequeño y decisivo asentimiento.
Esté en mi oficina, 7º piso, a las 3 de esta tarde, dijo. No llegué tarde. Y así, sin más, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome allí de pie, completamente atónita. Apenas recuerdo el resto de esa mañana. Tomé mi examen de farmacología unas horas más tarde y obtuve un 98, pero mi mente seguía volviendo a ese momento, a su voz, a esa instrucción. Exactamente a las 2:58 de esa tarde, me encontraba frente a la puerta de su oficina, vestida con la ropa más profesional que poseía. Llamé. Adelante, dijo ella. Entré. Estaba sentada detrás de un gran escritorio de cristal rodeada de premios, publicaciones enmarcadas y años de logros que llenaban la habitación de una autoridad tranquila. Me hizo un gesto para que me sentara. Cruzó las manos pulcramente sobre el escritorio y me miró directamente. Revisé tu expediente académico esta mañana, Maya, dijo con calma. Actualmente ocupas el 3er lugar en tu clase. Tus profesores te describen como excepcionalmente capaz pero completamente desconectada de tus compañeros porque siempre estás trabajando. Tu rendimiento clínico es casi impecable. Pero físicamente te estás deteriorando. Su mirada se agudizó ligeramente. Puedo ver el agotamiento. Si continúas así, te agotarás antes de llegar a la residencia. Y eso sería un enorme desperdicio de tu capacidad. Bajé la vista a mis manos, de repente incapaz de mantener el contacto visual. Lo sé, dije en voz baja. Pero no tengo elección. Ahora la tienes, respondió sin dudar. Las palabras me hicieron levantar la vista. Ella se recostó ligeramente en su silla, completamente compuesta. Estoy liderando un proyecto de investigación clínica a gran escala sobre defectos cardíacos congénitos, continuó. Necesito a alguien que pueda manejar datos complejos, pensar críticamente y manejar la presión. Alguien que no tenga miedo al trabajo duro. Hizo una pausa por un momento. Te ofrezco el puesto. No respondí. No pude. El puesto viene con un estipendio sustancial, añadió. Paga más del doble de lo que ganas ahora. Los horarios son flexibles. Trabajarás en torno a tu horario académico, no en su contra. Luego lo dijo claramente, quiero que renuncies al puesto de ambulancia hoy mismo. Me quedé sentada completamente inmóvil, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Mis propios padres se habían negado a firmar un solo documento para ayudarme a avanzar. Habían elegido invertir en la idea de Ashley en lugar de mi futuro. Y ahora, una extraña, una mujer que no me debía nada, me estaba ofreciendo una salida. El peso de ello me golpeó de repente. Me cubrí la cara con las manos y me derrumbé. El agotamiento, el miedo, la presión que había estado cargando durante años. Todo salió de golpe. No pude detener las lágrimas. No lloraba solo por alivio. Lloraba porque por primera vez, alguien me había visto. ¿La doctora? Carter no interrumpió. Simplemente se acercó al escritorio y colocó una caja de pañuelos delante de mí. Su voz se suavizó. Solo un poco. Tómate el fin de semana, dijo. Descansa. Te espero en el laboratorio de investigación el lunes por la mañana. Ese momento cambió todo. Dejé el trabajo de ambulancia. Empecé a trabajar con la doctora Carter. Y durante los siguientes 2 años, ella se convirtió en algo mucho más que una supervisora. Se convirtió en la persona que me había faltado toda mi vida. Me desafió implacablemente, empujándome a pensar más rápido, más profundamente, con mayor agudeza. Pero también me prestó atención de maneras que importaban. Si olvidaba comer, aparecía comida en mi escritorio. Si tenía éxito, lo reconocía, no con elogios vacíos, sino con respeto genuino. Trataba mi ambición como si tuviera valor, como si mereciera existir, sin la presión constante de la supervivencia. Todo cambió. Mi rendimiento mejoró. Luego se aceleró. Pasé del 3er lugar de mi clase al primero. En mi último año, ya no solo me iba bien. Estaba liderando. Conseguí una residencia competitiva en cirugía pediátrica en uno de los hospitales más respetados de la costa oeste.
Construí amistades con personas que me apoyaban, que entendían el trabajo, que respetaban el esfuerzo que implicaba llegar allí. Por primera vez en mi vida, tuve algo que se sentía real, una vida de la que estaba orgullosa, un lugar al que pertenecía. Pero incluso entonces, incluso después de todo, todavía había una parte de mí que no había sanado. Una parte pequeña y silenciosa que todavía quería algo que nunca había recibido. Quería que mi padre me mirara con orgullo, como había mirado a Ashley. Quería que mi madre hablara de mí como hablaba de todo lo que la hacía quedar bien. Y me convencí de algo peligroso. Que si tan solo pudieran verme ahora. Si tan solo pudieran verme caminar por ese escenario como la mejor graduada, finalmente entenderían. Realmente creí que este iba a ser el momento en que todo cambiaría durante semanas. Me aferré a ese pensamiento como si fuera algo frágil y raro, algo que había esperado toda mi vida. La graduación se acercaba a finales de mayo. Como valedictorian de mi clase de medicina, me habían dado 4 entradas VIP en primera fila para la ceremonia de entrega de togas en el enorme estadio universitario. 4 asientos, asientos importantes reservados para la familia. Recuerdo estar sentada sola en mi apartamento, sosteniendo esas entradas brillantes en mis manos, dándoles la vuelta lentamente, mirándolas más tiempo de lo que probablemente debería. Me hacía la misma pregunta una y otra vez. ¿Quién merece sentarse allí? Mis amigos ya me habían dicho qué hacer. Dijeron que debería dar las entradas a las personas que realmente habían estado allí para mí. Los que se quedaron despiertos conmigo durante las semanas de exámenes. Los que me trajeron comida cuando olvidaba comer. Los que nunca me hicieron sentir que tenía que ganarme su apoyo. ¿La doctora? Carter había sido aún más directa: protege tu paz, Maya. No le debes a nadie un asiento en primera fila en tu vida. No se equivocaba, pero todavía había una parte de mí que se negaba a soltarlo. Porque no importaba cuánto hubiera crecido, no importaba cuán exitosa me hubiera vuelto, todavía había una pequeña y obstinada parte de mí que quería una cosa: la aprobación de mis padres. Y ese tipo de esperanza es difícil de matar. Así que tomé una decisión. Salí y compré una hermosa tarjeta, del tipo que se sentía cara y significativa, algo que parecía importante. Coloqué las 4 entradas cuidadosamente dentro. Luego me senté y les escribí una carta. No una corta, una de verdad. Les conté todo sobre mi residencia, sobre terminar en la cima de mi clase, sobre lo difíciles que habían sido los últimos años. Y luego, a pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, escribí la parte que probablemente no debería haber escrito. Les dije que todavía los quería allí, que quería que fueran parte del día más importante de mi vida. Envié el paquete a su casa en Portland. Y luego esperé. El primer día pasó tranquilamente. Luego el segundo, luego el tercero. Al final de la semana, todavía no había nada. Ni una llamada telefónica, ni un mensaje de texto, ni siquiera un simple reconocimiento de que lo habían recibido. Me dije a mí misma que estaban ocupados, que estaban haciendo arreglos, que tal vez estaban planeando algo más grande de lo que esperaba. Me convencí de todas las explicaciones posibles que no implicaban la verdad, porque la verdad era más difícil de aceptar. Entonces, exactamente 10 días antes de mi ceremonia de graduación, sonó mi teléfono. Era mi madre. En el momento en que escuché su voz, algo dentro de mí cambió. Sonaba emocionada, brillante, enérgica, casi feliz. Maya, dijo rápidamente, recibimos tu invitación por correo. Mi corazón empezó a acelerarse. Escucha, continuó. Tu padre y yo te volaremos a casa este fin de semana. Organizaremos una cena familiar en el club de campo el sábado por la noche, y tu asistencia es absolutamente obligatoria. Por un momento, no pude hablar. Mi pecho se apretó tan de repente que casi dolió. Estaban haciendo algo por mí. Estaban planeando algo. Una cena familiar en el club de campo. Ya podía imaginarlo en mi mente. Las decoraciones, los discursos, mis padres finalmente presentándome con orgullo. Después de 26 años de ser ignorada, finalmente iba a ser vista. Mis manos temblaban mientras colgaba el teléfono. No lo cuestioné. No dudé. Reservé el vuelo esa misma noche.
Empaqué un vestido que me hacía sentir segura. Algo simple pero elegante. Algo que se sentía como la versión de mí misma en la que tanto había trabajado para convertirme. Y volé a casa. Durante todo el vuelo de California a Oregón, repetí los mismos pensamientos en mi cabeza una y otra vez. Imaginé a mi padre de pie, poniendo su mano en mi hombro, llamándome doctora por primera vez. Imaginé a mi madre contándoles a todos sobre mi residencia, sobre mis logros, sobre lo orgullosa que estaba. Imaginé risas, celebración, reconocimiento. Imaginé lo que se sentiría finalmente pertenecer. Para cuando el avión aterrizó, había construido una versión completa de la realidad en mi mente y la creí. El sábado por la noche, llegué al club de campo. El edificio se veía exactamente igual que siempre, pulido, caro, impecable. Caminé hacia el comedor privado, mis tacones resonando suavemente contra el suelo. Con cada paso, mi corazón latía más rápido. Esto era todo. Este era el momento en que todo finalmente cambiaría. Extendí la mano hacia la puerta, respiré hondo y la abrí. Lo que vi al otro lado no tenía sentido. No había pancartas, ni felicitaciones, ni mención alguna de graduación en ninguna parte de la sala. En su lugar, lo primero que noté fueron los globos, grandes y plateados, flotando cerca del techo. Eran imposibles de pasar por alto porque deletreaban un número, 10,000. Me quedé allí en el umbral, completamente inmóvil, mirándolos fijamente, tratando de entender lo que veía, tratando de entender por qué nada de esto tenía que ver conmigo. La sala estaba llena de caras conocidas, familiares, amigos y el círculo cuidadosamente seleccionado de mis padres, reunidos alrededor, riendo y celebrando. Mi madre dirigía al personal con precisión. Mi padre entretenía a sus socios de negocios, y en el centro estaba Ashley, radiante, admirada y rodeada de atención. Me detuve en la entrada, confundida por los grandes globos plateados sobre mi cabeza. 10,000. El número no significaba nada para mí. Lentamente, entré tratando de entender cuando le pregunté a mi tía Elena qué estábamos celebrando. Su respuesta alegre me golpeó al instante. Ashley había alcanzado los 10,000 seguidores en línea y todo este evento era para ella. La comprensión no fue gradual. Fue inmediata y pesada. Mis padres sabían de mi graduación. Habían leído mi carta. Entendían todo lo que había logrado. Sin embargo, me trajeron aquí no para celebrarme a mí, sino para sentarme en silencio mientras mi hermana era elogiada por algo trivial en comparación. Los miré al otro lado de la habitación, sonrientes, orgullosos, completamente absortos en su momento. Fue entonces cuando comprendí la verdad. Yo no era la razón de esta reunión. Era solo parte del telón de fondo. Tomé asiento al final de la mesa y no dije nada. La cena transcurrió con comida elegante y cara, vino fluyendo, conversación sin esfuerzo. Cada tema giraba en torno a Ashley, su imagen, su contenido, su marca en crecimiento. Nadie me preguntó sobre la escuela de medicina. Nadie mencionó mi graduación. Era como si no existiera porque ellos se habían asegurado de que no lo hiciera. No le habían dicho a nadie por qué estaba allí. Habían borrado mi historia incluso antes de que entrara en la habitación. Cuando llegó el postre, mi madre se puso de pie y pidió atención. La sala quedó en silencio. Habló con orgullo, su voz confiada, sus ojos fijos en Ashley. Elogió su dedicación, su esfuerzo, su éxito. Luego hizo el anuncio: para celebrar este hito, habían reservado un crucero de lujo de 10 días para los tres. Mi mente se detuvo. Jueves. Se iban el jueves. Mi graduación era el viernes. Me puse de pie, mi silla rascando ruidosamente el suelo. La habitación quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia mí. Hablé lentamente, apenas reconociendo mi propia voz. ¿Se van el jueves? Mi graduación es el viernes. Tienen las entradas. Mi padre suspiró como si yo estuviera siendo irrazonable. No hagas esto sobre ti, dijo con calma. Explicó que tenían que elegir. Ashley necesitaba esta oportunidad. El momento funcionaba para ella. Eso era suficiente.
Algo dentro de mí se rompió. No van a venir, dije, no fue una pregunta. Se van a saltar mi graduación. Por la que trabajé. La que pagué yo misma. Mi voz se quebró. Se la saltan para que ella pueda tomar fotos en una playa. Ashley puso los ojos en blanco, despectiva. Es solo una ceremonia, dijo. Estás exagerando. Mi padre estuvo de acuerdo. Era solo una formalidad. Lo celebrarían más tarde. Luego me dijo que me sentara. Nadie me defendió. Nadie los cuestionó. Nadie me defendió. Y en ese silencio, todo quedó claro. Nada de lo que hiciera sería suficiente. Ni siquiera esto. La esperanza que había cargado durante años no se desvaneció. Terminó allí mismo. Me quedé quieta por un momento. Luego dije en voz baja, espero que disfruten su viaje. Sin ira, sin lágrimas, solo vacío. Luego salí. Dejé atrás el ruido, la ilusión y todo lo que representaban. Tomé un taxi al aeropuerto, cambié mi vuelo y me fui esa misma noche sola, pero finalmente libre. No les hablé después de esa noche. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Lo apagué todo y me concentré en una cosa, la graduación. Una semana después, me senté en la primera fila de un estadio lleno. Miles de familias llenaban las gradas, vitoreando, riendo, celebrando. El aire estaba lleno de orgullo, y yo estaba sola. Los 4 asientos VIP junto a mí estaban vacíos, intocables. Un recordatorio silencioso de exactamente lo que significaba para ellos. La ceremonia comenzó, pero apenas escuché. Luego mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Disfruta tu ceremonia. Estamos junto a la piscina. No seas dramática por nuestra ausencia. Todavía no eres realmente doctora. Todavía te queda la residencia. Ashley te manda saludos. Miré la pantalla. No solo se habían mantenido alejados. Necesitaban asegurarse de que me sintiera pequeña. Bloqueé mi teléfono, cerré los ojos y respiré hondo. Me dije a mí misma que no lloraría. Que superaría esto, caminaría por el escenario y seguiría adelante en silencio. Pero había olvidado algo, la oradora principal. El decano dio un paso adelante y la presentó, doctora Evelyn Carter. El estadio estalló en aplausos. Abrí los ojos mientras ella subía al escenario, tranquila, segura, inquebrantable. Llevaba un discurso preparado, algo pulido y esperado. Llegó al podio, ajustó el micrófono y las cámaras hicieron zoom. Luego hizo una pausa. Miró sus notas y se detuvo lentamente. Levantó la cabeza y escaneó la primera fila. Sus ojos me encontraron, luego los asientos vacíos a mi lado. Y en ese momento, algo cambió. Su expresión se endureció, no de confusión, sino de ira. Cerró su portafolio y lo dejó a un lado. Luego se inclinó hacia el micrófono, mirando directamente a la cámara como si hablara más allá del estadio. El ruido se desvaneció. 10,000 personas quedaron en silencio, todos mirando, todos escuchando, y me di cuenta de que lo que estaba a punto de decir lo cambiaría todo. Sus ojos se movieron de la multitud hacia mí, luego hacia los 4 asientos vacíos a mi lado. Lo vi al instante. No confusión, sino ira. Una ira real y controlada. Cerró su portafolio lentamente y lo apartó, abandonando su discurso preparado. Luego se inclinó hacia adelante, agarrando el podio, y miró directamente a la cámara. Preparé un discurso para hoy, comenzó, su voz tranquila pero poderosa, sobre el futuro de la medicina, sobre la responsabilidad, la innovación y el progreso. Hizo una pausa, pero eso ignoraría la realidad. Un cambio se produjo en el escenario detrás de ella. Incluso el decano parecía inquieto. Esto no estaba planeado, pero nadie la detuvo. Hoy, continuó, más aguda ahora, quiero hablar sobre el sacrificio. El estadio quedó completamente en silencio. Vemos graduados de medicina y pensamos en éxito, puntuaciones perfectas, prestigio. Se inclinó ligeramente,
Pero no vemos el costo, las cicatrices, las batallas detrás de esos asientos. Mi pecho se apretó. Algo me dijo que esto importaba. Quiero hablarles de una estudiante, dijo, sentada en la primera fila hoy. Mi corazón se detuvo. Ella contó mi historia. Aceptada por mérito, se ganó su lugar, solo necesitando una cosa, una firma. No dinero, dijo. Solo un aval. El silencio se profundizó, pero sus padres se negaron. Una onda se extendió por la multitud. La llamaron una responsabilidad financiera. En su lugar, eligieron invertir $50,000 en el negocio en línea de su hija menor. Jadeos, susurros, sorpresa extendiéndose fila por fila. No podía moverme. Lo estaba diciendo en voz alta. Debido a esa decisión, continuó, esta estudiante tuvo que pedir préstamos de alto interés solo para permanecer en la universidad. Su voz se hizo más fuerte. Y eso no fue suficiente. Todavía tenía que sobrevivir. Todo el estadio se inclinó. Así que, mientras otros descansaban, ella trabajó a tiempo completo por la noche como EMT. Sus palabras cortaron el silencio desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Trauma, emergencias, situaciones que la mayoría nunca enfrenta. Una pausa. Luego, a las 8 de la mañana, entraba a clase y obtenía puntuaciones perfectas. Nadie se movió. Dormía 3 horas por noche, vivía con lo que podía permitirse, se esforzó más allá de los límites humanos. Otra pausa. Casi se rompe porque las personas destinadas a protegerla decidieron que no valía una firma. Ya no podía sentir mis manos. Cada palabra caía como un peso sobre mi pecho. Mi historia finalmente fue contada. Las lágrimas llenaron mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Me cubrí la boca, temblando mientras todo lo que había enterrado regresaba, pero ella no había terminado. Su voz se suavizó ligeramente. Era demasiado brillante para ignorarla, dijo. La traje a mi programa de investigación, y la vi convertirse en una de las mentes más excepcionales que he visto en más de 20 años. No apartó la vista. Surgió de la nada para convertirse en la mejor estudiante de esta clase que se gradúa. Las palabras resonaron por todo el estadio. Se ganó cada parte de este título, cada centímetro. Con su propia fuerza, hizo una pausa de nuevo, dejando que se asimilara. Luego su expresión se endureció. Uno pensaría, dijo en voz baja, que una familia movería cielo y tierra para estar aquí hoy. Silencio. Uno pensaría que estarían sentados en esos asientos de primera fila, orgullosos. Sus ojos se desviaron hacia las sillas vacías a mi lado. Pero no lo están. El silencio se instaló pesadamente en el estadio. Luego su expresión se endureció. Uno pensaría, dijo en voz baja, su voz resonando en todas partes, que una familia haría cualquier cosa por estar aquí hoy. Nadie se movió. Nadie habló. Uno pensaría que estarían sentados en esos asientos de primera fila, orgullosos. Sus ojos se desviaron hacia las sillas vacías a mi lado, pero no lo están. Las palabras golpearon fuerte. Los 4 asientos VIP para esta valedictorian están completamente vacíos. Las cámaras giraron. La lente masiva se enfocó directamente en mi sección. Todos estaban mirando. ¿Quieren saber por qué?, preguntó. Luego señaló la cámara. Porque Robert y Diane Brooks eligieron no venir. Una ola de shock se extendió al instante. Dijeron que esta ceremonia no era importante. Su voz se agudizó. En cambio, llevaron a su hija menor de vacaciones de lujo para celebrar que había alcanzado los 10,000 seguidores en línea. La reacción estalló. Jadeos, murmullos, incredulidad. Algunas personas movieron la cabeza. Otros susurraron, algunos abuchearon abiertamente. Incluso la facultad parecía atónita. Pero ella siguió adelante. Se giró y me señaló. Las pantallas gigantes se iluminaron. Mi cara apareció. Lágrimas corriendo. Sin esconderse. Esa estudiante está ahí mismo, dijo. La doctora Maya Brooks.
Todas las cabezas se giraron, miles de ojos sobre mí. No podía moverme. No podía respirar. Doctora Brooks, continuó. Puede que su familia no esté aquí. Su voz se suavizó. Pero mire a su alrededor. Levanté la cabeza. Ella estaba sonriendo. No de forma educada, no distante. Orgullosa. La comunidad médica es su familia ahora, dijo. Vemos su fuerza. Vemos su sacrificio. Y sabemos su valía. Su voz se elevó. Y estamos orgullosos de llamarla colega. Luego se dirigió a la multitud. Por favor, pónganse de pie, dijo, y muéstrenle el respeto que se merece. Por un segundo, no pasó nada. Luego empezó a aplaudir. El decano se puso de pie. Luego la facultad, luego los estudiantes, fila por fila hasta que todo el estadio se puso de pie. 10,000 personas se pusieron de pie a la vez. El sonido me golpeó como una ola. Fuerte, abrumador, interminable. Llenó todo el estadio, rompiendo sobre mí, sacudiendo algo profundo en mi pecho. Por primera vez en mi vida, no era invisible. Esto no eran aplausos educados. Era real. La gente aplaudía por mí con emoción, con significado. Los estudiantes a mi lado se inclinaron, dándome palmaditas en la espalda, llamándome por mi nombre como si siempre lo hubieran sabido. Me levanté lentamente. Mis piernas se sentían débiles, inestables. Todo mi cuerpo temblaba. Miré la pantalla masiva sobre el campo y me vi a mí misma. Mi cara, mis lágrimas, crudas, sin filtros, imposibles de ocultar. Durante 28 años, me habían hecho sentir pequeña, ignorada, despreciada. Pero en ese momento, no había donde esconderse. Fui vista completamente por todos. 10,000 personas de pie reconociendo algo que mi propia familia nunca hizo. Y de repente, quedó claro que lo había logrado. No por ellos, sino a pesar de ellos. Todo lo que construí, cada sacrificio, cada noche sin dormir era real. Y nadie podía quitármelo. Los aplausos continuaron, resonando como un latido que se negaba a detenerse. Me quedé allí tratando de aferrarme a ellos porque sabía que momentos como este no se repiten. Luego, lentamente, el sonido se desvaneció. La gente se sentó. La ceremonia continuó, pero nada se sentía igual. Algo había cambiado permanentemente. Me senté de nuevo, aún recuperando el aliento. Mis manos temblaban. Metí la mano en mi bolsillo buscando un pañuelo. Mis dedos tocaron mi teléfono. Se sentía cálido. Demasiado cálido. Lo saqué. La pantalla se iluminó. Notificaciones por todas partes. Llamadas perdidas, mensajes, interminables. Seguían llegando, más rápido de lo que podía leer. Familiares, viejos contactos, números desconocidos, todos tratando de comunicarse conmigo a la vez. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Y en ese momento, entendí algo más. Lo que había sucedido en ese escenario ya no era solo mi historia. Se había convertido en algo mucho más grande. Mi corazón tartamudeó. 47 llamadas perdidas, más de 200 mensajes sin leer, mi teléfono vibraba sin parar, casi demasiado caliente para sostenerlo. Lo desbloqueé, mis manos aún temblaban, y abrí mis mensajes. La transmisión no se había quedado dentro del estadio. En el momento en que la doctora Carter habló, se extendió, se recortó, se compartió, se volvió a publicar por todas partes. En cuestión de minutos, había llegado a mi familia extendida, al círculo corporativo de mi padre y a la red del club de campo de mi madre. Las consecuencias ya habían comenzado, y mis padres seguían en ese crucero, completamente ajenos a que su imagen cuidadosamente elaborada se estaba derrumbando en tiempo real. Miré la pantalla mientras las notificaciones seguían llegando más rápido de lo que podía leerlas. Mis aplicaciones se inundaban, los mensajes se acumulaban sin cesar. Abrí el primero. Era de mi tía Elena. Un largo bloque de texto, todo en mayúsculas. Maya, por favor, dime que esto no es real.
Por favor, dime que tu madre realmente no se saltó tu graduación por unas vacaciones. Ella nos dijo a todos la semana pasada que la asistencia estaba restringida. Dijo que tú les pediste que no vinieran. Dijo que era solo una formalidad. ¿Realmente se negaron a ayudarte para que Ashley pudiera comenzar ese negocio? Todos estamos viendo esto ahora mismo. Todos están en shock. Llámame inmediatamente. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Y finalmente, lo asimilé. No solo me habían abandonado. Habían mentido. Habían construido una historia completa para protegerse, para hacer parecer que eran padres comprensivos y respetuosos, mientras que en silencio elegían otra cosa. Durante años, pensé que me ignoraban. Pero esto era diferente. Esto fue deliberado, calculado, y ahora todos lo sabían. Dejé el mensaje de mi tía y abrí el chat de grupo familiar. Era un caos. Mensajes inundando, acusaciones, ira. El tío David había compartido el vídeo. No puedo creer que seamos parientes de personas que tratan así a su propia hija. 50,000 para un negocio falso, pero dejas que Maya trabaje de noche en una ambulancia. Otros se unieron. Mis primos llamaron a Ashley mimada. Parientes que la habían elogiado días antes ahora exigían respuestas. Nadie defendía a mis padres. Pero no se detuvo ahí. El mundo de mi padre también se estaba derrumbando. Abrí una aplicación de red profesional. El vídeo ya circulaba allí, publicado por médicos que hablaban sobre las barreras financieras en la educación médica. Y luego lo vi. Un comentario de uno de los clientes más importantes de mi padre: ¿es este el mismo Robert Brooks? Si es así, revisaremos nuestros contratos. La integridad comienza en casa. Miré la pantalla. Su reputación, toda su carrera, todo lo que había construido durante décadas se estaba desmoronando en tiempo real. Y él estaba atrapado en un barco. Lejos de todo, incapaz de controlar nada de ello. Pasó el tiempo. La ceremonia terminó. Las familias inundaron el campo, tomando fotos, celebrando. Yo me quedé cerca del escenario, sosteniendo mi diploma, observándolo todo desde la distancia. Luego mi teléfono vibró de nuevo, un tono diferente. Mire. Mensajes de mi madre. Uno tras otro. Los abrí. No había disculpas, ni arrepentimiento, solo pánico. Maya, ¿qué hiciste? El teléfono de tu padre está explotando. Los clientes están llamando. La gente nos está cuestionando. La tía Elena me está atacando en el chat del grupo. ¿Cómo pudiste avergonzarnos así? Los mensajes seguían llegando. Necesitas arreglar esto. Entra en línea y di que la doctora Carter mintió. Diles a todos que te apoyamos. Di que no nos querías allí. Luego el último: haz esto ahora o tu padre te cortará por completo. Me quedé allí bajo la luz del sol leyendo cada palabra y por primera vez no sentí dolor. No sentí nada. Hace 10 años, un mensaje así me habría destrozado. Me habría disculpado, me habría culpado, habría hecho cualquier cosa para restaurar la paz. Pero ya no era esa chica. Había sobrevivido a las noches en la ambulancia, al agotamiento, a la presión. Me había ganado mi lugar. Abrí mi portatrajes y saqué mi bata blanca. Limpia, nítida, pesada en mis manos. Me la puse lentamente. Luego miré. Doctora Maya Brooks, MD, Departamento de Cirugía Pediátrica. Las palabras se sentían reales. Definitivas. Volví a mirar los mensajes de mi madre. No sentí ira, solo lástima. Estaban tan atrapados en las apariencias que ni siquiera podían ver lo que habían perdido. No respondí. Ni una sola palabra. Abrí su contacto, desplacé hacia abajo, bloqueado, luego a mi padre, bloqueado, luego a Ashley, bloqueado. Me deshice de todo. Mensajes, correo electrónico, redes sociales, cada conexión, desaparecida, limpia, permanente. Volví a guardar mi teléfono en el bolsillo y respiré lentamente. Por primera vez en mi vida,
Mi pecho se sintió ligero. Sin presión, sin expectativas, sin necesidad de probar nada. Salí de ese estadio sola, pero nunca me había sentido más fuerte. Ese día fue el comienzo de algo nuevo. Lo dejé todo atrás. Cambié mi apellido, cortando el último lazo con el mundo de mi padre. Me mudé al otro lado del país para comenzar mi residencia quirúrgica en uno de los mejores hospitales infantiles. Y entregué todo a mi trabajo. Elegí uno de los caminos más difíciles, cirugía cardiotorácica pediátrica. Largas horas, alto riesgo, sin margen de error. Pasaba mis días operando a bebés, sosteniendo corazones frágiles en mis manos, dándoles una segunda oportunidad de vida. Pasaron los años. Construí una reputación que nadie podía cuestionar. Me convertí en una de las cirujanas adjuntas más jóvenes de mi departamento. Publiqué investigaciones, gané respeto, construí una vida según mis propios términos. Compré una casa junto al océano. Construí amistades que se sentían reales, de apoyo, honestas, incondicionales. Una familia que elegí. Y a pesar de todo, nunca miré atrás. Sin llamadas, sin mensajes, sin contacto. Ya no tenían un lugar en mi vida. Nunca los desbloqueé. Nunca volví a revisar sus vidas. Se desvanecieron en algo distante. Un recuerdo que decidí no volver a visitar. A veces, a través de una prima que también se había alejado, escuchaba fragmentos de lo que sucedió después de que el vídeo destruyera la reputación de mi padre. Los clientes se marcharon. Los contratos desaparecieron. Su firma de consultoría se redujo y con ella su estilo de vida. La carrera de Ashley se derrumbó igual de rápido. Sus seguidores perdieron interés. La boutique fracasó en un año, quemando los $50,000 que una vez habían priorizado sobre mi futuro. Se casó con alguien igual que ella, inestable, sin rumbo, y terminaron viviendo de nuevo en la casa de mis padres, dependiendo de lo poco que les quedaba. Todo lo que habían construido se desmoronó, y yo me mantuve lejos de todo eso, libre durante años. Nada cambió hasta que lo hizo. 5 años después de mi graduación, Ashley tuvo una niña. Y en cuestión de días, los médicos encontraron algo grave. Un raro defecto cardíaco congénito, severo, complejo, que ponía en peligro su vida. Los cirujanos locales se negaron a operar. Dijeron que solo un equipo especializado en la costa oeste podía manejarlo. Se organizó un traslado de emergencia. Mis padres y Ashley se apresuraron a subir a un avión, desesperados, aterrorizados. Volaban a mi hospital. No sabían, ni mi nombre, ni mi cara, porque la cirujana de la que dependían era yo bajo un nombre diferente. ¿La doctora? Maya Roberts. En mi mundo, todo era preciso, controlado. La unidad cardíaca pediátrica no permitía errores. Cada decisión importaba. Cada movimiento tenía peso. En mi 5º año como cirujana adjunta, había dominado ese mundo. Para mis colegas, era enfocada, capaz, confiable. No sabían nada de dónde venía. Había construido mi vida con cuidado, una barrera entre el pasado y el presente. Y creí que seguiría así hasta una mañana, fría, con lluvia cayendo constantemente afuera. Estaba en mi oficina revisando escaneos cuando sonó mi teléfono. Era de admisiones. Un vuelo de emergencia neonatal llegaba de Seattle. Recién nacida, 48 horas de edad, en estado crítico. El diagnóstico llegó a continuación, transposición de las grandes arterias. Los vasos principales del corazón invertidos. El oxígeno no llegaba al cuerpo. Sin cirugía inmediata, la niña no sobreviviría. Me quedé inmóvil porque ya sabía quién estaba en ese avión. La condición era fatal sin cirugía inmediata. Los cirujanos locales ya se habían negado. Solo un equipo podía manejarlo. ¿El mío? La bebé estaba a 10 minutos de distancia. La familia ya esperaba arriba. Abrí el archivo, nombre bebé niña Brooks. Madre, Ashley Brooks, familiares, Robert y Diane Brooks. Dejé de respirar. Eran ellos. 5 años después, habían regresado a mí.
sin saber, sin reconocer el nombre que había elegido. Dejé la tableta lentamente. Sin pánico, sin ira, solo concentración. Puse la transmisión de seguridad. Allí estaban, inalterados. Mi padre, paseando, discutiendo con el personal, exigiendo atención como si fuera el dueño del lugar. Mi madre sentada rígidamente, interpretando su papel, todavía juzgando a todos a su alrededor. Ashley, en silencio, perdida, la confianza desvanecida. La realidad finalmente la había alcanzado. Esperaban un salvador, alguien importante, alguien poderoso. No tenían ni idea. Me puse de pie. Esto no era personal. Había una bebé luchando por vivir. Eso era lo único que importaba. Me puse mi bata. Doctor, Maya Roberts, cirugía cardiotorácica pediátrica. Tomé el historial y salí. Cada paso, controlado. El personal se apartaba a mi paso, respetuoso, concentrado. Llegué a la sala de consulta, me detuve en la puerta. A través del cristal, los vi, escuché a mi padre quejándose del servicio. Puse mi mano en la puerta, respiré hondo, dejé todo encerrado. Luego la empujé y entré. La puerta se abrió sin hacer ruido, pero todas las miradas se giraron hacia mí. Mi padre, mi madre, Ashley, esperanza, pánico, desesperación. Miraron mi bata, luego mi cara, y todo se rompió. Hubo una pausa, un segundo en el que sus mentes se negaron a aceptar lo que veían. Mi madre se congeló. El color se drenó de su rostro. Sus manos temblaron mientras jadeaba, agarrándose el pecho. Mi padre retrocedió, aturdido, su confianza desaparecida. Sus ojos se movían entre mi cara y el nombre en mi bata. Ashley se cubrió la boca. Maya, susurró. Eres la cirujana. No me moví. Soy la doctora Roberts, dije con calma. He revisado la condición de su hija. Mi voz los hizo volver, pero no a la culpa, sino a la necesidad. Mi madre se apresuró, las lágrimas ya caían. Gracias a Dios, exclamó, eres tú. La salvarás. Somos familia. Lo sentimos mucho por todo. Su tono cambió al instante. Le darás la mejor atención. Necesitamos actualizaciones. Una habitación privada, el mejor equipo. Se acercó a mí como si nada hubiera pasado, como si el pasado pudiera borrarse. Levanté la mano, la detuve. Ella se congeló, mirándome en estado de shock. Mi padre dio un paso adelante, la ira regresando. Baja la mano, espetó. Esa es tu madre. Muestra algo de respeto. Estamos en una crisis. La bajé lentamente, los miré a los tres, exigiendo, esperando, tomando, justo como antes. Pero esta vez, todo era diferente. La habitación estaba en silencio. Y por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Bajen los brazos, dije en voz baja. Mi voz fue lo suficientemente fría como para detenerla a mitad de camino. No vamos a hacer esto. Hoy no. La habitación quedó inmóvil. No vamos a fingir que los últimos 5 años no pasaron solo porque están asustados y parados en mi hospital. Mi padre dio un paso adelante al instante, colocándose frente a mi madre como solía hacerlo. Su voz se elevó, aguda y familiar. Maya, ya es suficiente. Muéstrale respeto a tu madre. Vinimos hasta aquí porque tu sobrina se está muriendo. Somos tu familia. Nos tratarás como corresponde. Intentó dominar la habitación como siempre lo había hecho. Pero aquí no significaba nada. No me moví. Salvaré a esa bebé, dije, mi voz firme, controlada. La salvaré porque hice un juramento. Porque ella merece una oportunidad. Mantuve su mirada. Pero lo estoy haciendo como doctora, no como su hija. Silencio. Ashley fue la primera en romperse. Un sollozo suave y tembloroso. Ella finalmente entendió. No tenía control aquí. Ninguno de ellos lo tenía. La miré,
luego volví a mirarlos. Aquí están las reglas. Mi voz no se elevó. Esperan como todos los demás. Sin habitación privada. Reciben actualizaciones de las enfermeras, no de mí. Y después de esta cirugía, no volverán a mi cuidado. Hice una pausa. Perdieron ese derecho hace 5 años. Nadie discutió porque por primera vez sabían que lo decía en serio. Mi padre dio un paso adelante furioso. No puedes hacer esto, espetó. Somos tu familia. Nos debes. Lo miré. Luego sonreí, fría, controlada. ¿Por qué les importa cómo los trato? Pregunté suavemente. Todavía ni siquiera soy una doctora de verdad, ¿verdad? Todavía estoy en la residencia. Las palabras cayeron con fuerza. Mi madre jadeó, cubriéndose la boca. Mi padre se congeló. Lo reconocieron. Su propia crueldad. Volvió contra ellos. Nadie habló. No les quedaba nada. Me di la vuelta. Salí. No miré atrás. Me preparé para la cirugía. Agua, jabón, concentración. Todo lo demás se había ido. En la sala de operaciones, solo importaba una cosa, la bebé. Pequeña, frágil, luchando durante 8 horas. Trabajé con precisión, control. Cada movimiento exacto, arterias corregidas, flujo sanguíneo restaurado. Cuando me aparté, su corazón estaba firme, fuerte, vivo. Me quité los guantes, terminado. No fui a ellos. Le dije a la enfermera que les diera la noticia. Luego me fui, me cambié, conduje a casa, y eso fue todo. Nunca los volví a ver. La bebé se recuperó. Volvieron a sus vidas y supieron, por el resto de sus días, quién la salvó. Durante años, creí que mi valía dependía de ellos, que si me esforzaba más, lograba más, soportaba lo suficiente, me amarían. Pero las personas así nunca cambian las reglas. Puedes darlo todo, y nunca será suficiente. Porque el problema nunca fui yo. La verdadera familia no se define por la sangre. Se define por quién aparece. La familia no se define por la sangre. Se define por quién aparece. Las personas que están a tu lado, celebran tus victorias y te apoyan sin condiciones. Los que no te piden que te hagas pequeña solo para que ellos estén cómodos. Alejarse de la toxicidad no es venganza. Es respeto. Es elegirse a uno mismo. Aprendí que mi valor no proviene de la aprobación de los demás, sino de cómo me mantengo cuando nadie está conmigo.